El lado malvado de mi naturaleza, al cual había transferido ahora las facultades motoras, era menos robusto y menos desarrollado que el que acababa de abandonar. De nuevo, en el transcurso de mi vida, que había sido después de todo, en sus 9/10 partes, una vida de esfuerzo, virtud y control, se había ejercitado y fatigado mucho menos, y por eso, pienso, resultaba que Mr. Hyde era mucho más bajo, mucho más ágil y mucho más joven que Henry Jekyll, del mismo modo que el bien resplandecía en los rasgos de uno, el mal estaba ampliamente escrito en el rostro del otro. Además, el mal, que debo creer todavía que es el lado letal del hombre, había dejado sobre aquel cuerpo la huella de la deformidad y la decadencia, y sin embargo, cuando contemplé aquel feo ídolo en el espejo, fui consciente, no de una repugnancia, sino de una sensación de bienvenida. También era yo. Parecía algo natural y humano. Ante mis ojos era una imagen más viva del espíritu. Parecía una individualidad mucho más completa que la imperfecta y dividida a la que acostumbraba a llamar yo. Y hasta aquel punto tenía indudablemente razón. He observado que, cuando exhibía el aspecto de Edward Hyde, nadie podía acercárseme, al principio, sin un visible estremecimiento de la carne. Esto, como llegué a suponer, era debido a que todos los seres humanos, tal como los conocemos, son una mezcla de bien y de mal, y Edward Hyde era el único en las filas de la humanidad que era pura maldad. Solo estuve un momento delante del espejo. Era preciso intentar el segundo y más concluyente experimento. Todavía faltaba por ver si había perdido mi identidad más allá de toda redención, y debía huir antes de que se hiciera de día, en una casa que ya no era la mía, y, apresurándome de vuelta a mi gabinete, preparé de nuevo y bebí el vaso. Sufrí una vez más los dolores de la disolución y volví de nuevo en mí, con el carácter, la estatura y el rostro de Henry Jekyll. Aquella noche llegué a la encrucijada fatal. Si hubiera abordado mi descubrimiento con un espíritu más noble, si me hubiera arriesgado al experimento mientras me hallaba bajo el dominio de aspiraciones más generosas y piadosas, todo hubiera sido de otro modo, lejos de aquellas agonías de muerte y nacimiento. Me hubiera convertido en un ángel en vez de en un demonio. La droga no poseía acción discriminatoria, no era ni diabólica ni divina, simplemente derribaba las puertas de la cárcel de mi constitución y, como los cautivos de Filipos, salía lo que había dentro. Por aquel entonces mi virtud estaba dormida, mi maldad mantenida, despierta por la ambición, estaba alerta y rápida a hacerse con la ocasión. Y lo que salió proyectado fue Edward Hyde. Así pues, aunque ahora tenía dos caracteres, además de dos aspectos, uno era totalmente malvado y el otro seguía siendo el viejo Henry Jekyll, ese incongruente compuesto de cuya reforma y mejora había aprendido ya a desesperar. El movimiento se inclinaba, pues, totalmente hacia lo peor. Incluso, por aquel entonces, todavía no había vencido mi aversión a la esterilidad de una vida de estudio. A veces todavía me sentía predispuesto a la alegría, y puesto que mis placeres eran,
por lo menos, poco dignos, y yo no solo era muy conocido y estaba altamente considerado, sino que me inclinaba progresivamente hacia la vejez. Esta incoherencia de mi vida cada día era menos bienvenida. Fue por este aspecto por lo que mi nuevo poder me tentó hasta esclavizarme. Me bastaba con beber el vaso para despojarme al instante del cuerpo del conocido profesor y adoptar, como si fuera una gruesa capa, el de Edward Hyde. Sonreía ante la idea. Por aquel entonces me parecía divertido e hice mis preparativos con el más atento cuidado. Adquirí y amueblé esa casa en el Soho, hasta la cual fue rastreado Hyde por la policía, y contraté como ama de llaves a una mujer que sabía que iba a guardar silencio y no era en absoluto escrupulosa. Por otro lado, anuncié a mis sirvientes que un tal Mr. Hyde, al que describí, iba a tener plena libertad y poder sobre mi casa en la plaza. Y para disipar cualquier duda, incluso me presenté e hice que se familiarizaran con mi segunda personalidad. Luego redacté aquel testamento, al que tantas objeciones puso usted, a fin de que si algo le ocurría a mi personalidad del Dr. Jekyll, pudiera adoptar la de Edward Hyde, sin pérdidas pecuniarias. Y así, creyéndome respaldado por todos lados, empecé a aprovecharme de la extraña inmunidad que me brindaba mi posición. Antes, los hombres contrataban matones para que llevasen a cabo sus crímenes mientras ellos y su reputación permanecían protegidos. Yo fui el primero en emplear eso para el placer. Fui el primero que pudo así alardear ante los ojos del público de su respetabilidad y un momento después, como un escolar, despojarse de esos fingimientos y sumergirse de cabeza en un mar de libertinaje. Dentro de aquel mundo impenetrable, mi seguridad era completa. Piense en ello. Ni siquiera existía. Déjeme escapar hasta la puerta de mi laboratorio. Deme 1 o 2 segundos para mezclar y tomar la pócima que siempre tenía preparada, y no importaba lo que hubiera hecho, Edward Hyde desaparecía como la huella del aliento sobre la superficie de un espejo, y ahí, en su lugar tranquilamente en casa, avivando la lámpara de la medianoche de su estudio, había un hombre que podía reírse de toda sospecha, Henry Jekyll. Los placeres que me apresuré a buscar, como ya he dicho, debajo de mi disfraz, eran indignos. Difícilmente podría utilizar un término más duro, pero en menos de Edward Hyde, pronto empezaron a decantarse, así y hacia lo monstruoso.